Bueno, pues hola, saludos a todos. Hace un tiempo que no subo una entrevista. Hoy estoy bien emocionado. Les tengo una entrevista, una conversación bien interesante con Noemí Figueroa Zulet, la autora del libro The Borinqueniers. Es una historia visual de regimiento de 65 de infantería, regimiento de puertorriqueños en el ejército de los Estados Unidos. Una historia bien interesante. El libro está bien bueno. Tiene muchas fotos, muchas citas de los soldados y personas que estuvieron envueltas en estos eventos que ella cuenta en el libro. Y de verdad que me gusta mucho que tiene muchas fotos que uno le puede ver las caras a las personas que estuvieron allí, que participaron de la guerra, que estuvieron en el 65 de infantería. Pienso que ayuda a sumergirse más en la historia. Eh, y yo conocí a Noemí el sábado en los International Latino Book Awards. Ella ganó una medalla de plata por este libro. Y ese mismo sábado yo le dije, mira, para que vengas a mi podcast, para que hables del libro y qué sé yo. Yo no soy que yo ando por ahí diciéndole a la gente siempre ven para mi podcast, pero aproveché que estábamos allí y le pregunté y le invité. Eh, y nada, y eso fue el sábado y hoy es viernes que grabamos esto, o sea que han pasado 6 días, que fue bien rápido. No siempre esto de cuadrar las entrevistas y todo se da se da tan rápido. Y la razón por la que lo hicimos así es porque el libro está en especial hasta el 31 de octubre. Y pues está en 34.99 conmemorando un año de la publicación del libro. Lo pueden conseguir en el website de Noemí, borinqueniers.com, lo pueden conseguir también en Amazon. Y nada, es porque si escuchan esta entrevista, si les interesa conseguir el libro para que aprovechen ahora mismo, que pues está en especial. Si no, pues después en precio regular. Pero nada, de verdad es un libro que vale la pena. Y nada, espero que les guste la entrevista, fue bien interesante. Empieza con Noemí al principio nos da como una mini presentación de la historia del regimiento y enseña un montón de fotos. Y después pues hablamos, ¿verdad? También de la historia del regimiento y también hablamos de cómo fue que se hizo el libro, cómo fue que ella lo escribió, también del documental, porque hubo un documental que ella hizo antes de publicar el libro, que también hablamos de eso. Así que nada, espero que les guste, espero que se la disfruten, espero que como todas las entrevistas que yo traigo por este canal, que les saquen algo, que aprendan algo, que les saquen provecho. Así que nada, vamos para encima. Bueno, pues nada, bienvenidos a otro episodio de El Callito Podcast. Hoy estoy aquí bien emocionado. Tenemos de invitada a Noemí Figueroa Zulet, la autora de este libro de Borinqueniers. La conocí allí en Los Ángeles, en los premios de los International Latino Book Awards, que ganaste un premio allí. Y también aquí veo que has ganado muchos otros premios también que este libro. Así que nada, muchas felicidades y nada, si nos quieres hablar un poquitito de ti antes de empezar, sé que tienes una presentación que nos vas a enseñar de los Borinqueniers y eso. Pero no Fotos sé si del quieres libro. dar... Exacto. Sí, bueno, antes de hacer el libro, yo fui la productora y directora de el documental en video The Borinqueniers, o en español Los Borinqueños, pero casi siempre todo el mundo se refiere a ellos los Borinqueniers. Y eso me tomó 9 años para completar y recaudar los fondos para terminar la película. Y finalmente fue presentada en las estaciones de difusión pública en los Estados Unidos a nivel nacional de 2007 a 2010. También se presentó en la red de las Fuerzas Armadas a nuestras tropas en el ultramar, ¿no? Como en las bases militares, al extranjero y cosas así, por 5 años. Y en Puerto Rico se presentó en WIPR, que es la estación de difusión pública de allá, TUTV. También he ganado varios premios de cine, como el Military Channel Award del GI Film Festival, que tienen sobre películas militares. También gané el mejor documental puertorriqueño del Rincón Film Festival, cuando primero ese Film Festival comenzó. Fue la primera o el segundo año que salió. Y otros así, por el estilo. Pero en ese entonces fue que yo comencé, estaba colectando fotos de los veteranos, de las colecciones de los veteranos o los familiares que se habían fallecido o algo.
y entonces yo lo escaneaba la foto, y también de fuentes públicas como el Archivo Nacional en Washington, D.C., que tienen miles de fotos de ellos, particularmente de ellos en Corea. Y otras fuentes como la Universidad de Puerto Rico, la colección El Mundo, que tiene muchas fotos ahí, el Archivo General de Puerto Rico, el Library of Congress, ¿no? El Associated Press, ¿no? Hay muchas fuentes. Y yo seguía a través de los años, seguía colectando estas fotos sin saber qué iba a hacer, pero a mí me encantan las fotos antiguas, ¿no? Siempre me ha traído más, no, me gusta cuando ellos estaban en su apogeo, caras jovencitas y todo. Un hombre en un uniforme siempre se ve bien guapo. Sí. Entonces, ya yo tenía varios miles de fotos. Y entonces, durante la cuarentena de COVID, yo dije, hace años, yo había comenzado, pero no seriamente, yo dije, voy a trabajar, ya que estoy metida en la casa y no puedo hacer nada, a terminar este libro, que yo lo veía como un libro de coleccionista, de tapadura, grande, que contiene ahora más de 700 fotos y que dice la historia visual de Regimiento, con capítulos con contenido histórico y con citas de las cientos de entrevistas que yo he hecho de veteranos. Y entonces estoy muy orgullosa del libro porque yo traté de publicarlo con editoriales tradicionales, como dicen, y no había interés. Pero eso me pasó cuando yo estaba trabajando en el documental, que yo tuve que hacerlo independientemente también. Y me fajé recaudando los fondos. Así que la palabra no me para. Yo sabía que iba a haber interés en el libro y así ha sido, porque autopubliqué 1,500 copias y ya se fueron en como 7 o 8 meses, se habían terminado. Y he hecho muchos eventos de firma de libro, y presentaciones de PowerPoint y cosas así. Así que hay mucho interés porque los puertorriqueños tienen un legado largo de servicio militar. O tienen un familiar que sirvieron en el 65 de infantería, o ellos mismos han servido en las Fuerzas Armadas, alguna rama u otra. Así que hay interés en ese tema. Entonces, si está bien contigo, voy a comenzar la presentación. Entonces, después, si quieres, tienes preguntas. Tú tienes copia del libro, pero yo no sé si has tenido la oportunidad de verlo, porque fue recién todo, ¿verdad? Leí una parte, pero como fue este mismo weekend que me lo diste, pues no me lo he leído entero, pero me leí como, creo que como las primeras 50 páginas, algo así. Ok, no, pues si hay algo alguna foto o alguna pregunta que tenga, podemos hablar de eso. Pero si no, yo sé que a ti te interesa mucho la historia. Y yo comencé a leer tu libro también y tuve que parar porque estuve bien ocupada, pero me encantó el manga. Qué bueno, gracias. Oh, I loved it. Porque a mí me gusta la historia. Como mucha gente, hay mucho interés y me encantó. Así que tenemos ese mismo interés en común. Sí. Ok, aquí vamos. Vamos a ver cómo funciona. Dime si lo ves. Sí, ahí está. Ahora lo voy a poner. Ay, qué bueno. Ahí Tú está. no me ves a mí, ¿verdad? Solamente. Sí, te veo a ti. Y okay. sí, nos vemos los dos a un lado aquí a chiquitito y aquí a la derecha está grande la presentación. A ti yo no te veo. Así que está bien conmigo. Ok. No hay problema. Ok. Voy a comenzar. Pues muchas gracias, Andrés, por invitarme hoy. Increíblemente, este año marca el 16º aniversario de la película. A mí siempre me ha atraído lo visual. Me encanta imágenes viejas porque siento que captan e inmortalizan un tiempo específico. Y a lo largo de los años, como dije anteriormente, seguí recopilando fotos de regimiento compartidas por los veteranos, sus familias y conseguidas de otras fuentes públicas y privadas. Siempre sentí que era importante compilar estas fotos, aunque no estaba muy segura qué iba a hacer con ellas. Pues, finalmente, y con mucho orgullo, les presento, estos son, antes de ir al libro, algunos de los premios, algunas de las presentaciones, y donde la película ha sido presentada y transmitida. Pero
Aquí con mucho orgullo les presento Los Borinqueños, la historia visual del Regimiento 65 de Infantería. Quiero hablar un poquito sobre el diseño de la portada, que me encanta porque fue diseñada por Katie MJ Designs y ella logró hacer lo que yo le había pedido, que era conectar la historia antigua del regimiento, y noten la imagen atrás del regimiento de los años 30, con el servicio de ellos en su tiempo más destacado, que fue en Corea. Porque las fotos en el libro no son solo de ellos en Corea, sino también muestra la historia amplia de su servicio desde 1899. Y eso era muy importante para mí. Esta es la tabla de contenido con la lista de los capítulos del libro, como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, las maniobras de Portrex, la Guerra de Corea, los combates más destacados, la nueva bandera de Puerto Rico, etc. En aras de la brevedad, solo mostraré algunas de las fotos con algunas citas para agregar perspectiva. Las leyendas detalladas de las fotos se pueden encontrar en el libro. Algunas tienen nombres también. Bueno, para comenzar, Puerto Rico, como muchos saben, ha tenido una herencia larga de servicio militar. Por cuenta de su posición estratégica, la isla era considerada la llave de las Antillas y usada como estación de paso y puerto para buques españoles. Como parte del Imperio Español durante 4 siglos, la isla tenía soldados militares españoles de infantería y artillería, además de una milicia civil de 800 voluntarios boricuas compuesta por blancos, mulatos y negros para salvaguardar sus costas. En esta foto vemos el escuadrón de gastadores del Batallón Voluntarios número 1. Este batallón estuvo integrado en su mayoría por españoles, pero contó con cerca de 1/3 entre sus oficiales y tropas de puertorriqueños. Esta foto es fechada más o menos en 1898. Después de que los Estados Unidos tomó control militar de la isla, creó su propia milicia nativa y algunos de estos mismos soldados sirvieron en las tropas coloniales. Cuando los Estados Unidos tomó control de la isla, se creó una milicia de tropas nativas en 1899. Aquí vemos la primera compañía de nativos puertorriqueños alistados en el ejército colonial americano en el Batallón de Infantería Voluntaria de Puerto Rico. Eran 4 compañías, cada una de 100 hombres criollos. Y si me acuerdo bien, de diferentes partes de la isla, de 4 diferentes partes de la isla. Y aunque estas 2 fotos no están en el libro, quería mencionar unos detalles interesantes de estos 2 oficiales del regimiento antiguo del 65, que eran los hijos del famoso independentista de Puerto Rico, Eugenio María de Hostos. A la izquierda, el primer teniente Adolfo de Hostos, que sirvió por 10 años, y el teniente coronel Eugenio de Hostos, que sirvió por 15 años. Y es también, si me acuerdo, fue el historiador oficial de Puerto Rico por muchos años, Eugenio, el hijo. Eugenio, yo sé que Adolfo de Hostos, hay un Adolfo de Hostos que fue historiador. Ese fue el hijo. Ese fue el hijo. Okay, el hijo de Eugenio María de Hostos. No sabía eso de él. Sí, los 2 nacieron en la República Dominicana, pero creo que se criaron en Puerto Rico, no sé, pero sí fueron de los pioneros oficiales del antiguo regimiento, que ya no se conocía como el 65 en ese entonces, tenía varios nombres hasta 1920 que se convirtió oficialmente en el 65. Okay. Aunque en la Primera Guerra Mundial fueron enviados a proteger el Canal de Panamá. Y en estas fotos son los primeros puertorriqueños de ciudadanía estadounidense que son examinados por el servicio selectivo en 1917. Y como unidad segregada, no entraron en combate, pero se usaron para reemplazar las tropas continentales regulares que se asignaron a otros lugares. Y en la Primera Guerra Mundial era tan corta que no hubo tiempo. Como yo entiendo, hubo otras unidades en Puerto Rico que lo estaban entrenando para mandarlo a combatir, pero nunca se terminó la guerra y nunca fueron.
374, 373, 375, que era de negros puertorriqueños y así por el estilo. En los años 30, el regimiento continuó preparándose. Aquí ven soldados del 65 probando sus máscaras de gas durante maniobras en Puerto Rico en 1935. Y para el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el servicio militar obligatorio fue iniciado. Miles de jóvenes visitaron sus juntas locales de servicio selectivo a ofrecer sus servicios voluntariamente. Pero además, la severa situación económica en la isla causó una escasez de empleos que motivó a muchos puertorriqueños a alistarse al ejército. Aquí ven hombres jóvenes leer un cartel del servicio selectivo en Puerto Rico que solicita hombres de 21 a 36 años a que se registren. Esta foto aproximadamente en 1940 a 41. Y los soldados puertorriqueños abordan aquí el transporte durante su viaje desde Puerto Rico a Panamá en 1943. Por un año, las tropas recibieron un entrenamiento extenso con atención especial a la guerra en la jungla. Y después lo mandaron a Fort Eustis, Virginia, para más entrenamiento y después también a África del Norte. Aquí hay en 1944, por primera vez en su historia, el regimiento fue enviado a un teatro de guerra extranjero. Completaron entrenamiento anfibio en África del Norte en preparación para una invasión. El primer y el segundo batallón fueron dispersados por Francia para vigilar los ferrocarriles y proporcionar otras tareas no combativas. Y el tercer batallón fue enviado a los Alpes Marítimos para proteger el flanco del séptimo ejército. Esta foto es del primer teniente Fernando Collazo de la compañía de antitanques, vigilando un pueblo en los Alpes Marítimos, 1944. Y para dejarte saber también, de la colección de ese teniente Collazo, el hijo que vive en Ponce, el doctor, compartió su álbum que el papá había preparado de su experiencia con el 65 en la Segunda Guerra Mundial, que era bien importante porque yo tenía fotos de ellos en la Segunda Guerra, pero entrenando en Puerto Rico. No tenía de cuando lo mandaron a Panamá, cuando lo mandaron a Fort Eustis, Virginia, o en África del Norte, o tenía muy pocas de ellos en Europa, en los Alpes Marítimos, en Francia, en Alemania. Y así que esa colección era bien importante y era como 500, 600 fotos que yo pude digitalizar y compartir con el hijo y usé ciertas cantidades para el libro. Aquí ya estamos en 1950, que el 65 participó en las famosas maniobras Portrex, la operación anfibia aerotransportada más grande de tiempos de paz que tuvo lugar en Vieques, y donde participaron aproximadamente 80,000 tropas del ejército, la marina, la fuerza aérea y la infantería de marina. Y aquí vemos soldados boricua que disparan al enemigo en los ejercicios. Y si ven el casco que tiene, era el casco de los ejercicios que tenía ese diseño especial de ellos. Y las caras boricua. El árbitro de agresor mayor le dijo al coronel William Harris, comandante del 65, las fuerzas de asalto no habrían sido capaces de violar su defensa de playa antes de que ellos hubieran sido completamente aniquilados por su artillería y fuego de mortero. Hemos decidido llamar un alto administrativo a las maniobras para que sus tropas puedan abrir varios caminos por los obstáculos. Y aunque se consideraba menos favorecido, el 65 se desempeñó tan bien que cuando estalló la guerra de Corea, enviaron al regimiento a Corea. En estas fotos, oficiales observan las actividades sobre la Playa Roja en Vieques. En 1950, al comienzo de la Guerra de Corea, puertorriqueños fueron llamados a servicio militar para llevar al 65 a la fuerza de regimiento. Y aquí vemos soldados boricuas embarcando para Corea. El cabo Juan Ramón Flores escribió en su libro
por un sendero hacia el triunfo. Salimos desde Panamá, surcando el inmenso océano Pacífico, un grupo de jóvenes soldados hacia lugares desconocidos, con la esperanza truncada de si tendríamos la oportunidad de regresar con vida. El teniente coronel William Friedman dijo: hacía mucho frío, todavía llevamos ropa de algodón. Nuestras tropas no conocían el significado de la palabra frío, pero estaban siendo sometidas a esos vientos siberianos que bajaban las temperaturas a unos 30 grados bajo cero. No sé cómo lo soportaron. Este es un hombre de nieve que ellos construyeron. Me imagino que los que sirvieron en la Segunda Guerra Mundial vieron nieve, porque había nieve en los Alpes Marítimos. Bien. Pero los que no habían servido en la segunda, hubiese sido la primera experiencia de ellos en el invierno. En diciembre de 1950, el 65 se le asignó la importante misión de proteger la retirada de la Primera División de Infantería de Marina, que había sido rodeada por 25,000 enemigos chinos en el embalse de Chosin. Y aquí vemos el cabo Soya vitalicio de la compañía M, protegiendo un desfiladero aproximadamente a 12 millas al norte de Hamhung con su rifle durante la evacuación. Siendo una nueva experiencia para muchos de los que sirvieron en Corea, sus fotos documentaron el país y su gente. Y aquí vemos refugiados coreanos luchan por entrar en los camiones ya abarrotados, mientras los soldados de la ONU evacúan a las personas sin hogar del área de Chowan a una estación de seguridad detrás del frente de combate. Esto fue junio de 1951. Aquí vemos 3 prisioneros de guerra que se arrodillan frente a un soldado puertorriqueño. Y en un teatro de la ladera coreana, la orquesta Mambo Boys del Regimiento 65 de Infantería entretiene a los hombres con un programa de música latinoamericana, octubre de 1951. Aquí se ven prisioneros de guerra puertorriqueños listos para regresar a la isla. De izquierda a derecha, Roberto Hernández González de la compañía A, Ramón Rivera Guzmán de la compañía Médica, Ramón Rodríguez Rivera de la compañía G y Francisco Oliveras Padilla. Esto es en septiembre de 1953. En la primavera de 1951, los primeros soldados del 65 repatriados llegan a Puerto Rico, recibidos por la multitud entusiasta. Y escenas verdaderamente conmovedoras se desarrollan en el muelle del ejército en Cataño, cuando madres, padres, esposas, hijos y novias abrazan a sus seres queridos que regresaban sanos y salvos de la guerra de Corea. En abril de 2016 se les otorgó la Medalla de Oro del Congreso a los Borinqueniers en reconocimiento a su servicio militar pionero, su devoción al deber y muchos actos de valor frente a la adversidad. Esta es solo la segunda vez que le dan la medalla a hispanoamericanos. La primera fue otorgada póstumamente al gran beisbolista y humanitario Roberto Clemente en 1973. Gracias a que más y más personas ahora conozcan sobre el servicio del 65, muchas ciudades le han rendido homenajes, como el Monumento del 65 en Carolina, el Parque del 65 en New Britain, Connecticut, placas conmemorativas en el cementerio Arlington y Virginia, y en el Morro, la Avenida del 65 en Filadelfia y muchos más. Este es uno de los más recién, que el fuerte Buchanan le cambió el nombre al portón Borinquenier Gate, que se ve a la entrada de Fort Buchanan en Puerto Rico. Las imágenes que han visto hoy y las más que están en el libro, más de 60 fotos, muestran la evolución del servicio del soldado puertorriqueño. Motivados y dispuestos, superaron las limitaciones que se les impusieron como unidad segregada y maduraron hasta convertirse en verdaderos soldados de combate, aunque no sin sacrificios ni obstáculos.
Para muchos de estos hombres jóvenes e inexpertos, el mundo se abrió ante ellos por primera vez en sus vidas, fuera de su pequeña experiencia isleña, y lo absorbieron como esponjas. Para algunos, su experiencia militar realmente le cambió sus vidas, brindándoles oportunidades que quizás no hubiesen tenido de otro modo. Esto es solamente un ejemplo. Para más información sobre el 65, para comprar el libro, pueden visitar nuestra página web en www.borinquineers.com. Y muchas gracias. Y yo terminé la presentación pequeñita. Y también el libro también se encuentra en Amazon. Muchas gracias por esa presentación. Me gustó mucho. Era un preview pequeño. Sí, sí. Algo que te quería preguntar, porque aquí yo creo que no es que no se hable de esta historia, porque yo, tú sabes, he visto a veces que se publican de estas cosas y eso, pero yo me imagino que para muchas personas en Puerto Rico, a lo mejor lo que han escuchado de esto es la 65 de Infantería por allí por Carolina, la avenida y el tapón y eso, y no necesariamente a lo mejor saben lo que hay detrás. Y una cosa que, porque no lo había pensado en estos términos, es que tú mencionas que esta fue en el libro, la única, ¿cómo es que se llama? Como la única división segregada del ejército de latinos. No es división, no es división. No es división. Yo no sé términos militares, perdón. Aguanta esta pregunta. Ajá. Se refiere el Regimiento 65 de Infantería, no la, porque la es la avenida. Es un regimiento, una división, está compuesta de 3 regimientos. Regimientos como 3.600 hombres, aunque cuando llegaron afuera estaba sobre fuerza. No es un batallón, porque un batallón, un regimiento tiene 3 batallones. Así que un batallón es como 800 hombres. Eso es muy importante porque si se refieren a batallón, estamos hablando de 800 hombres, no es casi nada. Estamos hablando de un regimiento. Por ejemplo, Colombia envió un batallón a Corea, 800 hombres, pero Puerto Rico aportó miles, ¿no? Ok. Ni siquiera sabía que división era un término oficial del ejército. Estaba buscando una palabra por decir. Una división. Ellos fueron parte de la 3ª división en Corea. Y eran parte del 7, el 15 y el 65. 3 regimientos. Pero esto era un regimiento segregado. Es algo que tú mencionas. Eso era como que si tú eres puertorriqueño, tú vas para acá. No necesariamente. No. Puertorriqueños no estaban segregados. Porque muchos puertorriqueños que estaban viviendo en los Estados Unidos y fueron reclutados o llamados a servicio, sirvieron otras unidades. 61,000 puertorriqueños sirvieron en la segunda, 65,000 en la segunda, 61,000 en Corea. Y muchos sirvieron otras unidades, porque no podemos meter 61,000 hombres en un regimiento de 3,000 y pico, ¿no? Hay rotación, había rotación en la guerra de Corea, no había rotación en la segunda, pero en la Corea había. Pero yo estimé con rotaciones, quizás de 12,000 a 20,000, 15,000, por ahí, sirvieron en el regimiento 65 de Infantería, pero la mayoría sirvieron en otras unidades. Pues eso me aclara mi duda. Fue la única unidad Regular Army. Una unidad Regular Army quiere decir que era el único regimiento de soldados profesionales. Y en otras palabras, que hicieron eso su carrera mucho y que era Regular Army. Lo contrario es otras unidades antiartillería también, que eran más pequeñas, o la Guardia Nacional de Puerto Rico, que hubo 295 y 296, pero eso eran soldados part-time. Que el entrenamiento que le daban no era igual como un regimiento de Regular Army. Ellos eran drafted o estos eran que se inscribían en tiempo de guerra, ¿no? Iniciaban el servicio selectivo, iniciaban las reservas, ¿no? Iniciaban cuando para la segunda y para la de Corea,
cuando necesitaban, por ejemplo, cuando no era tiempo de guerra, reducían el número que servían en el regimiento. Entonces, cuando había guerra, tenían que, ¿no?, llenar a fuerza de regimiento. Entonces, muchas veces al principio estaban pidiendo hombres que ya habían tenido servicio militar, pero eventualmente comenzaron a llamar, ¿no?, de la Guardia Nacional, del Selective Service, que nadie había tenido servicio militar, y así, porque era difícil durante esa rotación mantenerlo como una unidad de puertorriqueños, ¿no? Y eso fue uno de los problemas que tuvieron hacia el final de la guerra, cuando hubo las cortes marciales que ocurrieron. Ok. No he llegado a esa parte en el libro todavía. No, porque el libro no habla mucho de eso. Ok. Y porque como es un libro de fotos, estoy limitada por el contenido, lo que hay de fotos, y no hay muchas fotos de las cortes marciales. Sí. Yo lo menciono en una página, pero no había muchas fotos de eso, ¿no? Sí. Entonces, la película mía, casi la mitad del documental, brega con las cortes marciales. ¿Y qué fue eso de las cortes marciales entonces? ¿Qué fue lo que pasó? Eso fue ya hacia el final de la guerra, 1952. De la guerra de Corea. De la guerra de Corea, que ya habían rotado la mayoría de los puertorriqueños que, por ejemplo, cuando primero llegaron a Corea, había muchos que habían servido en la Segunda Guerra Mundial y que eran profesionales, que tenían mucha experiencia, por eso tuvieron mucho éxito al principio. Pero con el programa de rotación, que fue la primera guerra donde tenían ese programa de rotación para moral, ¿no? Para que no tener, como en la Segunda Guerra Mundial, estuvieron por casi 3 años, el 65, yendo de país a país, y eso afecta la moral del soldado, pues tenían ese programa de rotación para Corea. Así que después de que acumulaban, vamos a decir, 42 puntos, aunque eso cambiaba el número de los puntos, podían regresar a sus hogares, y entonces mandaban reemplazo. Entonces, constantemente, y el 65 no era la única unidad, ¿no?, que donde tenían eso y tenían que mandar reemplazo. Pero para 52 ya estaban en conversaciones de tregua, ¿eh? Y solamente estaban tratando de retener colinas para cuando firmaran la tregua, podían decir, este territorio es de nosotros, tratar de conseguir más territorio posible, ¿no?, antes de la firma. Y había muchas colinas así que eran misiones de suicidio, ¿no?, donde los chinos que ya estaban involucrados en la guerra eran buenos y tenían mucha artillería, y ya nosotros estábamos débiles, las Naciones Unidas, y estaban mandando ya muchos soldados que eran solamente de la Guardia Nacional, que no tenían casi nada de experiencia. Y entonces, bueno, es una historia complicada, porque había una colina Kelly, lo mandaron allí, tuvieron como más de 400 bajas, reemplazaron un coronel puertorriqueño, Juan César Cordero Dávila, por no manejar la situación bien. Entró otro oficial americano como el comandante. Entonces, poco después lo mandan a Jackson Heights, y ahí hubo 3 incidentes, como 4 o 5 compañías donde rehusaron órdenes o de regresar a la colina donde lo estaban matando, y no podían, era de piedra, y no podían pelear, no podían ver el enemigo. Habían situaciones extenuantes, ¿no? No era que no tenían razón, ¿no? Pero sí arrestaron 129, algo así, soldados y un oficial puertorriqueño, y le aplicaron cortes marciales. Wow. ¿No sabías de eso? No. Oh my God. Que yo casi siempre todo lo que yo escribo es más antes del siglo XX, siglo XIX. Sí. En esta historia así del siglo XX yo no entro mucho, así que Sí. Y después yo lo que sé de ellos es por encimita. Muchos le dieron sentencias grandes, 6 meses, 1 año, 2 años, 10 años, 18 años, 16 años, así que eran varios
grupo que le aplicaron corte marcial en diciembre del 52. ¿Y terminaron sirviendo todo ese tiempo en la cárcel entonces? No, casi la mayoría sirvieron como 6 meses, pero muchos de los soldados le escribieron a sus padres a Puerto Rico y el Colegio de Abogados se involucró. Concepción de Gracia, que era el presidente del Partido Independentista, ¿no? Yo creo, Gilberto Concepción de Gracia. Pero otros también, otros abogados del Colegio de Abogados, trabajaron gratis y también contrataron un bufete de abogados de Washington, D.C. en las apelaciones. Pero eso tuvo tanta publicidad negativa para el ejército que después de 6 meses ellos cancelaron las sentencias y le dieron bajas honorables. Pero tuvieron que servir 6 meses adicionales. La mayoría los mandaron a Panamá. Sirvieron sus 6 meses y después regresaron a Puerto Rico. Ah, wow. Ok. ¿Y ese fue el fin del 65 de Infantería? Sí, pero mayormente la razón siendo porque el presidente Truman ya había firmado antes de la guerra de Corea comenzar la integración de las Fuerzas Armadas. Y durante la guerra de Corea, aunque la guerra comenzó con unidades segregadas, no solamente del 65 como unidades afroamericanas segregadas, durante los 3 años de la guerra comenzaron a integrar con las cortes marciales. Lo hicieron en ese tiempo. Esto no funciona, esto no. Y es la verdad, porque la realidad es que cuando un regimiento es segregado, va a afectar esa área geográfica más fuerte, ¿no? En este punto. Por eso es que la guerra de Corea es la guerra más sangrienta de la historia de Puerto Rico, porque cuando tenían bajas, sufrían todos de Puerto Rico, ¿no? Así que eventualmente, ¿no? Ya paró, en 1956 paró de ser unidad segregada activa. En 1959, por la importancia del legado del 65, el gobierno de Puerto Rico pidió que asignaran la designación del 65 de Infantería permanentemente. Fue la única unidad transferida de Regular Army a Guardia Nacional. Ahora existe el primer batallón del 65 de Infantería en la Guardia Nacional de Puerto Rico. Todavía el legado de servicio de ellos continúa, pero como batallón y parte de la Guardia Nacional. Y algo que me gusta del libro es que, es verdad, muchas veces leo libros de historia, se dejan, ¿verdad? Que está bien, que es historia y que se dejan llevar mucho por la documentación. Tú estás leyendo todo como que lo que escribió alguien, de lo que escribió alguien, de lo que pasó. Y este libro tiene muchas citas, ¿verdad? Tienes las fotos y tienes muchas citas de personas que estaban allí y que te da como más... ¿Cómo? Y oficiales también, no solamente los soldados. Sí, y que te da como más como un feeling de cómo era, como que la experiencia de ellos día a día. Como por ejemplo, una que me estuvo, ¿verdad? Que está interesante y también me dio un poco de risa. Es el cuento que ellos hacen cuando están en los Alpes, que explota una mina y resulta que pensaron que llegaba el enemigo y resulta que era un puercoespín. Y que entonces se terminaron, esa noche comieron puercoespín. Y eran las Navidades, así que era el lechón asado. Ajá, que son como esos detallitos así. Que como inventaron, hasta hicieron un vino y qué sé yo qué, encontraron vegetales para hacer una cena de Navidad. Exacto, sí. Que eso me gusta mucho porque es como una historia más humana de ellos. Y esas citas que tú tienes, esto fuiste tú yendo a hablar con los veteranos y ellos te contaron esas cosas. ¿De dónde vienen esos? Bueno, diferentes fuentes oficiales. Por ejemplo, yo tengo unas citas de oficial que estaba encargado de las maniobras Portrex. Él escribió la experiencia entera y se consigue en el internet. Yo usé una de las citas de él, pero también de
generales, Douglas MacArthur, que habló muy bien de ellos, yo incluí eso. De los veteranos yo he hecho cientos entrevistas, más de 200, 300, yo ni sé cuántas. Yo tengo notas y en muchos casos los he entrevistado en video. Y muchos de esos videos los pueden encontrar en el website mío, bajo galería, en la foto de los Engineers. Y también muchos de los veteranos han escrito sus propios libros, ¿no? Que me lo mandan. Mira. ¿Lo ven? Vivencias de la guerra de Corea, esto, y más, tengo más por ahí. Ellos me lo mandan o yo lo compro porque allí siempre me lo mandan y muchos han fallecido, así que muchos eran autopublicados también, así que no se consiguen. Y entonces incluyo también citas así de diferentes fuentes. Ok, qué cool. Y entonces yo sé que lo que voy a preguntar ahora, yo sé que como que mi vida es complicado contestar porque es generalizar mucho. Son muchas personas y tendrán visiones distintas de esto. Pero me surge la curiosidad de ellos, los veteranos, después de haber servido, y que me imagino que a lo mejor para algunos es un poquito más complejo por la relación entre Estados Unidos y Puerto Rico, y entonces ir a luchar en estas guerras que tienen que ver con decisiones de otras personas y qué sé yo. ¿Cómo se sienten ellos de sus experiencias allí? ¿Se sienten como que más orgullosos o se arrepienten o tienen como una memoria negativa Sí, como, mira, no sé si es fácil contestar esa pregunta, bien fácil. Ajá. Cuando yo comencé el documental mío, la película, yo nací en Puerto Rico, en Sabana Grande, sabaneña, pero me crié en Nueva York, en el barrio latino de Nueva York. Y yo nunca había oído hablar de 65 de Infantería. Cuando comencé con la idea de hacer un documental, era sobre la experiencia militar del puertorriqueño, porque había salido la película Saving Private Ryan, y no había latinos en esa película. Yo fui actriz profesional por 17 años y yo decía contra, pero y nosotros no contamos. Y yo sé que yo tengo 2 tíos que sirvieron en la guerra de Vietnam, tengo un papá que sirvió en la guerra de Corea, pero no en Panamá, no vio combate y no estuvo en el 65. Entonces la idea mía original era The Puerto Rican Soldier, el soldado puertorriqueño, pero Puerto Rico ha servido en todas las guerras, hubiese sido una miniserie, no un documental de 1 hora o hora y pico. Y yo no sabía nada del 65. Yo descubrí sobre el 65 haciendo las investigaciones y dije, wow, yo nunca había oído de esta unidad ni de las cortes marciales, que eran bien importantes porque había muchos mitos, muchas equivocaciones de lo que había pasado allá. Y yo dije, yo voy a enfocarme en la historia del regimiento del 65 de Infantería. Y como me crié en los 70, yo sé que no me veo, tengo 66 años, pero en los 70 había el movimiento de los derechos civiles, The Young Lords, que era la equivalencia de The Black Panthers, ¿no? Que eran un grupo militar, paramilitar en Nueva York. Yo tenía la impresión de que ellos fueran en contra de su voluntad, que ellos no estaban contentos, ¿no? Que eso tendría que haber sido una situación difícil, qué sé yo qué. Y no que no fue una situación difícil para ellos, pero la realidad es, de tantas entrevistas que yo he hecho de estos veteranos, 95, 90%, y aún así eso es mucho. La mayoría de ellos están muy orgullosos de haber servido en ese regimiento, porque el regimiento 65 de Infantería era la gloria de Puerto Rico. Tú eres joven, tú no te acuerdas, pero en ese entonces eso era bien importante. Tenían desfiles militares, tenían presentaciones en el morro, ¿no? Tenían Army Day y tenían cosas así. Poder ser, para mucho, la pobreza de Puerto Rico, poder ser admitido, ¿no? Para ser soldado era algo fantástico porque lo que ganaban en dinero es mucho más de trabajar en una finca, ¿no? Entonces era una manera de salir de la pobreza y había mucho interés en ser soldado. No era algo negativo como para algunos quizá lo ven así. Y para muchos le dio muchos beneficios, aunque se arriesgaron su vida
y aunque murieron, pero muchos pudieron educarse con el GI Bill, comprar casa. Los que se quedaron, un 30 y pico por ciento, ese es un análisis no científico del database que yo tengo, de cuántos se quedaron por lo menos 20 años. Para ser un militar profesional tienes que haber servido 20 años o más. Yo tengo de 29 años, 30 años, y que corre en la familia. El papá estuvo en el 65, el hijo, ¿no? Desde la Primera Guerra Mundial. Es increíble que yo no sabía nada de esto. Así que hasta yo entrevisté a uno que perdió las dos piernas y el brazo. Y me dijo, no, no me arrepiento, no me arrepiento. Para mí eso es shocking, pero esa es la realidad. De vez en cuando hay uno que sí, yo era pacifista, sí, yo no. Pero en realidad, el que en realidad estaba en contra de servir, estaba en la cárcel, ¿no? No fue. Y yo decidí decir la historia de los que sí fueron. Sí, sí. Es increíble, ¿verdad? Es increíble, pero también, ¿verdad? Porque si uno pone aparte todas las ideologías ¿verdad? Una cosa de las cosas políticas en Puerto Rico, pero también de que si eres más pacifista o no, de cómo tú lo veas y todo, pues me imagino que es mejor para vivir tu vida después estar orgulloso que el que, ¿verdad? Como que, o sea, me alegra escuchar que la mayoría de ellos se sientan positivamente de su experiencia allí. Además que había diferentes razones por ellos servir. Sí, la mayoría eran razones económicas, pero no todas. Algunos eran razones patrióticas. A uno lo hacían porque se sentían que estaban representando Puerto Rico. Y algunos se sentían que era su deber como ciudadano americano. Algunos lo hacían por aventurar, porque querían salir de la isla y querían visitar otros países. Algunos salían porque querían ir a combate. Sí. Porque tenían 19 años y a los 19 años uno no le tiene miedo a nada. Sí, exacto. Sí. Lo querían hacer porque todos los hermanos estaban en el ejército. Lo querían hacer porque sus mejores amigos, los muchachos del pueblo, estaban en el ejército. Sí. Muchas razones diferentes. Sí, sí. También antes, yo no sé si me corrija si estoy mal. Yo no conozco mucho la historia de estos siglos y más de Estados Unidos, pero antes uno tenía que servir obligatoriamente un periodo de tiempo en el ejército, ¿no? O estoy equivocado en esto. Servicio selectivo durante tiempo de guerra, uno tenía que registrarse. Okay. Y entonces se registraron un montón, especialmente 500,000 y pico en la Segunda Guerra Mundial, pero no necesariamente aceptaron a todos. Muchos fueron rechazados porque había ciertos requisitos. Por ejemplo, tenía que ser cierto peso, tenía que saber algo de inglés, aunque eso no era siempre verdad, pero había requisitos que cambiaban a través de los años, ¿no? Tenía que pasar un examen escrito, tenía que pasar el examen físico, y muchos lo rechazaron porque tenían malnutrición, se dice, ¿verdad? Malnutrition, los gusanos, los de esto, qué sé yo qué, porque había mucha pobreza en Puerto Rico. Sí. O eran muy bajitos, ¿no? Yo no sé, porque uno tiene que poder cargar el equipo pesado, ¿no? Y cosas así. Nosotros en ese entonces eran bajitos, ¿no? Chiquitos y flaquitos. Sí, mi abuelo estaba en el ROTC, él estuvo en el ejército. Esto fue después, esto no fue. Sí, es distinto, pero que él no estaba en el 65 de infantería ni nada de eso. Pero que él me cuenta que estando allá en Estados Unidos, él era capitán, que tengo miedo de decir las palabras que no son. Como que algunos de los soldados que estaban en su regimiento, como sea que se llame, que a veces ellos les tenían que enseñar, ¿sabes? Eran de Estados Unidos, pero que venían de mucha pobreza y algunos de ellos les tenían que enseñar cómo lavarse los dientes, cómo bañarse, cosas que hoy día para nosotros suenan como cosas bien básicas y bien obvias, pero eran cosas que a veces le tenían que enseñar a algunos de esos recruits que tenían. Dos cosas quiero decir. El ROTC era diferente. El ROTC, sí. Si uno era estudiante, tenía que estar en el ROTC por 2 años.
Después, ok. si quería seguir para el tercero y cuarto año, tenía que entonces firmar un contrato que iba a servir en el ejército como 6 años. Y muchos de los oficiales del 65 vinieron del ROTC. Y eso fue hasta los años 60 y pico, no me acuerdo el año exacto, que descontinuaron eso, que era requerido, si uno era estudiante colegial, ¿no? Servía en el ROTC. La otra cosa que quiero mencionar de lo que acaba de decir ahora es, por ejemplo, muchos que yo entrevisté, pero uno en particular que me dijo que él fue huérfano, jovencito, perdió a la mamá, papá, había un vecino una pareja que estaba criándolo, él tenía 15 años y ellos eran pobres. Y él decidió entrar al ejército por necesidad. Y él dijo, el ejército me enseñó a ser hombre, me enseñó a planchar, me enseñó a cocinar, me enseñó disciplina, me enseñó cómo defenderme, me enseñó el inglés, me enseñó... Y esas destrezas ayudaron a muchos salir de la pobreza y muchos hasta después del ejército se mudaron a los Estados Unidos y aunque no se quedaron en el ejército, pero si uno conoce el inglés, tú sabes que eso ayuda mucho en conseguir trabajo o aprender como técnico, mecánico, que lo aprendieron en el ejército, ¿no? Comunicaciones. Sí, sí. No, y que aquí hay, como tú lo mencionas al principio del libro, aquí hay una tradición bien larga militar que viene desde antes de Estados Unidos. Y algo que yo aprendí en otro podcast entrevistando a un historiador, hablando del ataque holandés a Puerto Rico en 1625. Por lo general se habla que para aquel tiempo todos los soldados eran españoles y que no es como hasta el siglo XVIII que empiezan a traer soldados puertorriqueños, pero durante ese ataque de Balduino Enrico, aparte de criollos que lucharon, nada más porque sí, o sea, no porque sí, pero por defender, no porque estaban en el ejército, también habían algunos soldados criollos en el ejército luchando. Y ya después, como en el siglo XVIII que entra, creo que es con las reformas de Alejandro O'Reilly o algo así, que empiezan a traer soldados puertorriqueños, pero todo San Juan era básicamente una ciudad militar, rodeada por murallas completamente. So, estuvieras en el ejército o no, tú estabas anyway viviendo como que esa vida en ese contexto. Y aparte también de que alrededor de toda la isla estaban los milicianos que defendían cada vez que había un ataque pirata en el pueblo o lo que fuera. Hay una tradición bien larga en Puerto Rico de servicio militar o de simplemente de defender con armas cuando hay un ataque que viene desde mucho antes de Estados Unidos. Y algo interesante de eso para mí es que tiene que ver con, a veces yo le doy mucha vuelta al asunto antes de llegar al punto, pero que tiene que ver con lo que estaba mencionando, es que antes de que empezaran a permitir así como que a puertorriqueños que se entraran al ejército, de vez en cuando entraba uno que otro. España básicamente... la razón que no querían a los puertorriqueños, los españoles, porque tenían miedo de rebelión, ¿no? Podría ser, pero... que estaba creando una identidad puertorriqueña, ¿verdad? Podría ser después, pero podría ser eso después, a lo mejor antes, pero no no era lo que, eso fíjate, no lo he leído, pero no lo dudo. Que España básicamente pensaba, estamos hablando como en los 1600 por ahí, que los puertorriqueños iban a defender a Puerto Rico anyway si había un ataque. Así que para qué les iban a pagar. Básicamente era la teoría. Traían españoles que muchas veces no querían venir acá porque aquí no les pagaban bien, hacía un calor brutal, las condiciones eran malísimas para los soldados. Si los traían para acá era un dead end y ellos no querían estar aquí. Los puertorriqueños, que había muchos puertorriqueños que querían unirse al ejército porque les traía beneficios económicos para ellos, también beneficios sociales, de que tú de repente puedes subir, puedes escalar a lo mejor ese social... de clases sociales, como que puedes ir subiendo, de repente te trae más prestigio. Mientras los puertorriqueños aquí querían unirse al ejército, no los dejaban. Y los españoles que no querían eran los que tenían aquí. Porque pues España pensaba, pues ellos van a servir gratis cuando haga falta, así que ¿para qué les vamos a pagar? Ya después, pues la mentalidad cambia y entonces empiezan a permitirles, pero
pero que definitivamente eso es algo que le provee el ejército a muchas personas, es como que le trae unos beneficios también a personas, especialmente personas a veces que lo necesitan. Sí, y yo he hecho muchas presentaciones en universidades y en Puerto Rico, en muchos lugares donde gente más joven que tienen ideologías más como para independencia, dicen, lo usaron, en contra de su voluntad, ellos no están ciegos. Pero yo le digo a ellos, tú dices eso porque tienes el lujo de decir, yo no lo haría. La realidad es que no había opciones. No había opciones y yo no creo que hasta que uno no esté en esa posición no puede juzgarlo. Que ellos en muchos casos dijeron, mira que uno que yo entrevisté me dijo, mira, tenía solamente yo creo que educación de segundo grado. Fue a hacer el examen escrito. A mí me encanta este cuento. Había un amigo de él que estaba pagando a $100 a cualquier persona que le ayudara a pasar el examen escrito. El amigo no pasó. Él pasó con 2 grados de educación, haciendo ini, mini, mini, mo, al azar, escogiendo la respuesta. No hablaba nada de inglés. Y entró. Imagínate. Sí. Wow. Y el condenado a la vida. ¿Qué pasó? Qué bueno que le salió bien la jugada. Fíjate, eso que dicen Fue prisionero de guerra. ¿Lo cogieron prisionero de guerra? Anda. Prisionero de guerra. Wow. Pero regresó salvo, sí. Ok. ¿Eso fue durante Corea o durante...? Sí, Corea. Wow, Sí. wow. Me encanta ese cuento. Cuando empezaste con el cuento no pensé que iba a terminar así. Pero fíjate, de eso que tú dices de lo del ejército y todo eso, yo lo pienso a veces, pero más, y no quiero cargar este podcast de estas cosas porque no es el punto, pero como que yo lo pienso también, aparte de como que simplemente como que hasta en Estados Unidos, una persona en Estados Unidos que se una al ejército, como que a veces yo sí pienso que es un poquito triste, como que, no sé si triste es la palabra, pero un poquito fuerte, que hayan personas que esa sea su única opción para salir que tengan que hacer ese deal. Sí. Y que donde, ok, pues voy a pelear en Irak o Afganistán porque es eso, o me quedo en esta situación en la que estoy. Eso es así hoy día. Sí, por eso, exacto. Que la pobreza en Puerto Rico, aunque somos pobres, no es al nivel de los 30, los 40, los 50, que era algo diferente. Yo creo, a mí se me olvida cuánto me decían que ganaban cortando caña, eran centavos al día, algo así. No, una cosa bien explotadora. Sí. Bien explotadora. Así que no estamos en esa situación, pero sí, siempre ha sido una motivación, y no solamente en Puerto Rico. Y además, algo que tú mencionaste de Puerto Rico siendo siempre militar, después de que los Estados Unidos tomó posesión de la isla, fue comandada por gobernadores militares por muchos años, hasta cuando 1940 y pico, ¿no? Que comenzaron a tener elecciones y cosas así. Y fue cuando comenzaron a crear muchas bases militares por toda la isla. Ahora ya no queda casi nada, pero en ese entonces tenían por aquí, por allá, por allá. Entonces, esa idea de que era una isla bien militar siempre ha sido, o fue por la mayor parte de muchos años. Sí, yo creo que no sé hoy día cuál sea la actitud, pero yo creo que por mucho tiempo el propósito principal de tener a Puerto Rico era su posición militar, más que nada. Sí. Y que lo has mencionado ya un par de veces, pero quería ver si podías contar esa historia del Portrex, ¿es que se llama? Del ejercicio militar en Vieques. Sí. Sí. Esas maniobras. Lo leí en el libro y me pareció bien interesante. Sí, esas maniobras, muchas personas, y el libro que habla mucho de eso también es el comandante de regimiento que se llamaba William Harris.
Brigadier General William Harris escribió Puerto Rico's Fighting 65th Infantry, y él habla mucho de la maniobra Fortress, porque ahí donde pudieron probarse como que estaban listos para ser enviados a un teatro de combate, porque hasta ese entonces, en la Segunda Guerra Mundial, no lo usaron en ofensiva, ¿no? Eran proteger el flanco del séptimo ejército en los Alpes Marítimos, hubo escaramuzas y cosas, algunas bajas, pero no era algo como vamos a mandarlo a combate, ¿no? Fue Corea donde en realidad por primera vez vieron mucho combate y pudieron probarse como guerreros. Y Fortress fue lo que convenció al ejército que ellos estaban listos, porque era la tercera división de infantería y otras unidades del Navy, del Army, del Air Force, de todo, que 80,000 tropas que atacaron a la isla de Vieques y eran los defensores. Y supuestamente la unidad boricua, que no era solamente el regimiento 65, había otras unidades, el regimiento 33 que estaba estacionado en Panamá, era continentales, porque en el mundo del 65, cuando se refiere a continentales, están hablando de los que no eran puertorriqueños, los oficiales continentales de los Estados Unidos, pero muchos en el 33 eran también puertorriqueños, pero no era una unidad segregada. Y otras unidades anti-artillería y qué sé yo qué. Ellos lo nombraron los agresores. Entonces, esos defensores iban a liberar a Vieques de los agresores, que es ridículo, porque Vieques era puertorriqueño y eran los puertorriqueños protegiendo Vieques, así que eso no tiene sentido. Pero ellos bloquearon las playas donde supuestamente llegaron y no podían pasar, no podían pasar. Tuvieron que abrir paso para que ellos pudieran continuar las maniobras, que eso para mí es que perdieron, pero no lo nombraron así, ¿no? Para poder continuar tienen que abrir paso. Y sí. como trabajaron tan bien esas maniobras que fue como marzo por ahí de 1950 y para agosto de 1950 fue que entonces le dijeron al comandante coronel en ese entonces, Harris, que los iban a mandar y no le dijeron a las tropas dónde era que iban, pero ya la guerra de Corea había comenzado. Ok. Sí, no, a mí esa historia ellos se suponía que fueran los que perdieran, ¿verdad? Y terminaron ganando el ejercicio. Se suponía que iban a perder porque estaban en contra de las mejores unidades. La tercera división era famosa por su servicio en la Segunda Guerra Mundial. El 82nd Airborne es también bien famoso, ¿no? Así, y cuando fueron a Corea, fueron asignados a la tercera división de infantería, que era la competencia de ellos en Vieques. Sí. Y que creo que eso que tú dices de cuando abren paso, que yo creo que si recuerdo bien lo que leí, ellos tuvieron que decir pausar todos los ejercicios para que quitaran los bloqueos que habían puesto para que el ejército unos bloqueos fantásticos de palma y ese alambre de púa y qué sé yo qué, hicieron un montón de cosas. Sí, esa historia para mí estuvo bien cool. Y entonces, ¿hay alguna historia o algunas historias que a ti que fueron como que las que más te sorprendieron o que más te llamaron la atención de las que incluyes ahí en el libro? Yo considero muchas de esas historias bien interesantes. Bueno, la ingenuidad, se dice, ingenuity, del soldado puertorriqueño en muchas de las entrevistas y en el libro de Harris también lo menciona, no sé si lo menciona en el libro, que es como que ellos se inventaban. Por ejemplo, en el libro sí incluyo esto, el Juan Figueroa Nazario lo asignaron como cocinero. No sabía cocinar, pero asignaron cocinero. Y le dijeron que ese día van a servir sopa. Y a él ni le gustaba la sopa y no sabía cocinar sopa. Y puso un montón de cosas ahí que sí o qué. Los oficiales llegaron
a comerse la sopa. Y dijeron, ¿quién hizo esta sopa? Yo lo hice. Estas sopas son tremendas. Como que se las inventaban, ¿no? El jeep se rompía, inventaban cosas para que pudiera funcionar. El rifle se le sacaba una pieza y ponían algo, se inventaban algo para que funcionara. Eso para mí es bien cómico. Ok, ok. Qué cool, qué cool. Y ¿cuánto tiempo te tomó escribir este libro? Bueno, yo me dije, mayormente lo hice en el tiempo de cuarentena del COVID. Yo lo había comenzado, pero casi nada, hace 4 o 5 años. Pero las fotos, muchas ya las tenía. Yo creo que el problema que yo tuve es lo siguiente, que al principio, cuando yo estaba escaneando las fotos de los veteranos y cosas así, yo no sabía nada de fotografía y resolución. Para imprimir un libro se necesita alta resolución, porque uno no puede usar como del internet, 72 dpi, sale malísimo. Y muchas de esas fotos yo había escaneado 150, porque ese era el default del scanner, y yo no sabía. Entonces, el problema era tratar de comunicarme con los veteranos. Por ejemplo, si me interesaba una foto que quería usar y era de mediana o baja resolución, y tratar de conseguir una alta resolución de la foto. Y muchos habían fallecido y tenía que comunicarme con los hijos de ellos. Y en algunos casos, los veteranos ya no tenían la foto, la habían perdido. En muchos casos sí pude conseguir la foto en mejor resolución. Y el otro problema fue que también pasó lo mismo con la foto que yo había conseguido en el Archivo Nacional, y ellos cerraron el Archivo Nacional por año y pico durante COVID y no estaban permitiendo visitas allá. Yo tuve que esperar para que abrieran otra vez y solamente era por cita, y para poder estar una semana entera a reescanear muchas de esas fotos y algunas no encontré, que yo había conseguido hace años. Pero ese fue el mayor problema, obviamente. Y Luis Asensio Camacho me ayudó mucho. Él es escritor también, vive en Puerto Rico y ha escrito libros sobre el 65 y fue mi editor en inglés y en español, porque el libro es bilingüe, en inglés y en español. Y también contraté la diseñadora gráfica, ¿no?, para la portada. Y otras personas también revisaron el libro. El teniente coronel Bart Soto, que ha sido mi consejero militar, que el papá sirvió en el 65 Infantería y él se retiró del ejército también. Así que me hubiese gustado que hubiese sido publicado con un editorial que tenga distribución, porque creo que tú sabes qué difícil es distribuir el libro autopublicado, bien difícil. Así que, por ejemplo, para que esté en la librería, para que esté en biblioteca, ha sido difícil. Sí, definitivamente. Yo soy autopublicado también. Yo creo que a veces tiene sus beneficios y como que lo bueno, si uno le dedica tiempo y lo hace bien, que uno tiene más control del mercadeo. Y yo creo que a veces uno puede hacer un mejor trabajo. La distribución es lo que te mata siempre. Por eso que estos premios de libro ayudan, dan algo no de promoción, pero no necesariamente venta. Exacto. Y te quería preguntar también que lo mencionaste aquí y también me lo habías contado cuando fuimos allí cuando estábamos en Los Ángeles, del documental. ¿Cómo fue que se hizo? A mí me gusta mucho o sea, como fanático, me gusta mucho el cine y todo eso, y todo. ¿Cómo fue que se dio ese documental? ¿Cómo fue que lograste cómo fue que eso se dio? Bueno, yo no soy muy religiosa, pero la compañía mía se llama El Pozo Productions, porque en Sabana Grande, en 1953, apareció supuestamente la Virgen, y hay un pozo de la Virgen ahí. Y yo dije, yo voy a necesitar un milagro. Así que yo quería una conexión con Puerto Rico y mi pueblo natal. Yo dije, mi compañía va a ser El Pozo Productions. La realidad yo lo considero un milagro, porque
igual como libros para documentales en video, PBS o otras fuentes que transmiten programas, es bien difícil para una cineasta principiante, ¿verdad? Que nunca había tenido otro documental, ser aceptada. Y yo sometía para becas y cosas, ¿no? Grants para recibir fondos se me olvida el nombre ahora, el de la Latino Public Broadcasting, ahí que ellos dan grants y cosas así. Y me dieron algunos fondos y de otras fuentes también conseguí, pero muchas veces me rechazaron. Y en uno de esos rechazos, uno del panel de los jueces no era puertorriqueño, pero trabajaba como un ejecutivo de PBS. Y él veía el valor del documental. Y él me dijo a través de Latino Public Broadcasting, si puedes reducir este programa a 1 hora, lo presentamos en PBS como lo llaman un pledge drive, que eso es cuando solicitan donaciones, ¿verdad? Que es increíble porque la mayoría de las veces durante pledge drive para PBS son programas de variedad, programas de doo-wop, programas de viajar a diferentes países, travelogues, ¿no? No documentales de guerra. Pero así fue aceptado, fue transmitido a nivel nacional y ellos recibieron mucho apoyo y muchas donaciones de muchos puertorriqueños que ahora viven a través de todos los Estados Unidos y le encantaron la historia del Regimiento 65 de Infantería, que es el regimiento de Puerto Rico, ¿no? Y así fue. Y el narrador en inglés fue Héctor Elizondo, que es un actor bien conocido aquí de ascendencia puertorriqueña, y él fue bien fácil. También Jimmy Smith dijo que lo iba a hacer. El punto es que Héctor nació en Nueva York y él se acordaba de cuando los veteranos habían regresado de la guerra de Corea, y él tenía un primo que había sido de infante de marina y había sido salvado por el regimiento en el balse de Chosan. Entonces él tenía su propio cuento y él se acordaba del regimiento y él dijo, I'm in. Ah, qué cool, qué cool. Sí. Y una pregunta que yo siempre me hago de los documentales es del proceso de hacerlo, como que ya cuando tú llegas al momento de producir, ya tú lo tienes todo, toda la investigación, todo set, o es un proceso como que de descubrimiento mientras estás produciendo, que vas encontrando la información mientras entrevistas a distintas personas. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, yo tuve que hacer varias, lo que llaman focus groups, ¿no? Y yo hacía un borrador, entonces invitaba a las personas que me habían ayudado a través de los años, o como consejero militar, o no, mi coproductora, que fue Raquel Ortiz, ella produjo Mi Puerto Rico, que se presentó en PBS, ella me ayudó mucho. Patricia García Ríos fue también productora de ascendencia, española, nacida en España, me ayudó. Mi editor, Miguel Picker, chileno, ¿no? Muchas personas que tenían más experiencia que yo, porque eso era bien importante, yo no tenía experiencia en eso, yo cometí un montón de errores. Entonces yo trataba de decir la historia que quería decir y seguía reduciendo y reduciendo, porque uno tiene que eliminar, no se puede decir todo en una película, por eso un libro es mejor. En un libro, tú sabes, puedes hacerlo lo más grueso que tú quieras y decir muchos detalles. En una película no, se tiene que decir más o menos, tú sabes, más rápido. Al primero era 87 minutos y tuve que bajarlo a 57 minutos para PBS. El DVD tiene de 78 minutos y también en inglés y en español, y tiene escenas cortadas. Así que se puede hacer eso. Pero ellos, por ejemplo, yo había incluido algo del asesinado de President Truman, lo había incluido, pero
como que se estaba desviando la historia. Uno tiene que decidir cuál es la historia que uno quiere decir, entonces se desvía porque otra gente han dicho esa historia, así que hay muchas historias que no puede decir, uno tiene que focus, ¿no? Sí, Y tuve que eliminar eso, ¿no? Y otras cosas, muchas que tuve que eliminar. Yo hice 40 y pico entrevistas de veteranos y solamente 24 salieron. Y cada uno solamente habla como 2 o 3 veces, así que fue una decisión difícil. La historia del 65 es más de 124 años, ¿no? Exacto, exacto, sí. Sí. ¿Y cómo tú conocías a Jimmy Smith y a Héctor Elizondo? Yo ¿Cómo conocí tú a llegas a Jimmy ellos? Smith brevemente porque yo fui actriz profesional. Y cuando yo fui actriz en mi tiempo, yo me acuerdo que él y yo audicionamos para una obra de teatro y yo lo conocí en el lounge, en el waiting room. Pero él quizás no se acuerde de mí, pero yo me acordaba de él. Y a mí, en 9 años de recaudar fondos, él, o yo le pregunté, no me acuerdo si le mandé una carta o qué, pero él me mandó una donación. Y Miriam Colón me mandó una donación, ¿no? Para el documental. No sé, ¿se acuerdan de Miriam Colón, la directora y fundadora del Puerto Rican Traveling Theater en Nueva York? Y pero cuando no oí que como que se PBS dijeron, necesitamos esto ya en este tiempo. Y yo me traté de comunicar con el Héctor Elizondo porque él había hecho el borrador, el voiceover. Y entonces no me podía comunicar con él inmediatamente. Y yo dije, tengo que buscar a otra persona. Y me comuniqué con Jimmy Smith y él dijo, sí, yo lo hago. Pero para ese entonces ya Héctor había contestado que sí, que él tenía que hacer lo que llaman pickups, porque tuvimos que no hacerlo más corto y como solamente grabar ciertas cosas y así lo hicimos. Eso es como para cuadrar, como que cortaron ciertas partes o él tiene que decir otras líneas para cuadrar lo que se cortó y que fluya. Y en español, el narrador fue David Ortiz Angleró, que fue muy famoso orador de Puerto Rico y poeta, y él falleció, yo creo que en 2016, pero él tenía una voz fantástica porque Héctor solamente se comprometió para hacerlo en inglés. Ok. ¿Y tú fuiste actriz de teatro, cine, televisión? Teatro, hice mucho comercial en español, en inglés, en voiceovers, ¿no? En películas industriales, pero no fui famosa, pero yo recibo 2 pensiones pequeñas de Screen Actors Guild y de American Federation of Television Radio Artists, AFTRA. Ok. Anyway, no se puede hablar de películas ahora, ¿verdad? Durante el strike, así que... Bueno, si quieren, si les interesa, pueden buscar en YouTube y pueden hacer una búsqueda de David Letterman Spanish Soap, porque hay algunos skits que yo hice en el David Letterman Show que alguien puso, yo no sé quién fue, cuando yo estuve en Letterman en 4 diferentes skits que estaban haciendo como de la vida, como las telenovelas, tú sabes, como estilo en español. Y él no sabe español, pero aprendió la letra en español para hacer unos skits de telenovela en español. Yo era Isabel, la querida de él. Qué cool eso. Sí, bien cómico. ¿Y qué tal trabajar con Letterman? Él es, como te imaginas, un hombre seco, frío. En ese tiempo mantenía el estudio como una nevera. Y a mí me ponían en vestiditos florales de verano. Yo... Sí. Eso es lo que siempre escucho que dicen de él, que es seco y que la estuviera bien frío. Sí, es la verdad. Pero nunca pensé que iba a estar hablando con alguien que llegó a trabajar con David ¿Puedo Letterman. confirmar eso? Sí. Qué cool. No, a mí todo eso me fascina mucho, todo eso del cine y televisión. Yo obviamente no soy actor ni nada, pero se nota mucho cuando hablas
que tú no, todas las muletillas que yo tengo y todo lo que yo tartamudeo haciendo preguntas y tú eres bien elocuente y bien... bueno, gracias. Acuérdense que me crié en Nueva York, aunque trato de defenderme en español, a veces digo las cosas equivocadas. Para que sepa, quizás, y no puedo confirmar eso en el momento, en el pronto futuro haya una película sobre el 65. Wow. Una con actores, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Pero todavía es muy pronto hablar sobre eso. Bueno, pues fingers crossed, que se dé y... Que se lo merecen, ¿no? Mucha gente hace años me han estado diciendo eso. Eso estaría bien cool. Eso y estaría bien cool. Una pregunta que me imagino que va a venir en los comentarios porque cuando hablo de cosas así, de películas o documentales o lo que sea que ha salido, siempre me preguntan si alguien quisiera ver el documental de los Borinqueniers ahora mismo, ¿dónde lo podrían ver? ¿Está disponible por streaming o algo? Todavía hago presentaciones. Recientemente hice una presentación para el MED Herencia Hispana virtual con el Medical Center de Delaware. Pero sí se consigue el DVD que tiene, como te dije, la versión en inglés, la versión en español y escenas cortadas, para los que todavía tengan donde tocar DVDs, porque mucha gente ya no tiene eso, pero también se puede alquilar por internet la película, pero solamente o en inglés o en español, cojan el idioma y solamente 48 horas que le dan para ver la película. Muchos de los estudiantes me han pedido eso y como yo tengo que go with the times porque DVD se está poniendo obsoleto, ¿no? Así que sí lo tengo disponible para alquilar por internet. Ok. Y eso es por tu website que se puede alquilar. Por el website mío, borinqueniers.com, www.borinqueniers.com. Ok, qué cool. ¿Y cómo ha sido como que el feedback que has recibido de los veteranos y tú sabes, personas que estuvieron en los Borinqueniers y sus familias y eso de tu libro y el documental y eso? A mí me han dicho, uno me llamó que vive aquí en Orlando, lo había comprado y no había oído nada de él. Y él se retiró del ejército, así que él era militar profesional. Y me llamó para decirme que yo había hecho un masterpiece. Así que esos comentarios me encantan. Pero a la misma vez, otro de la Asociación del 65 de Infantería en Puerto Rico me dijeron que yo no incluí esto y yo no incluí aquello, yo no incluí esto. Así que nunca todo el mundo 100% siempre está. Eso siempre pasa. Sí, pero tienen que entender que este libro, como es la historia visual, entonces yo dependo en que haya una foto sobre lo que yo vaya a contar, ¿no? Como te dije, yo no fui profundamente en las cortes marciales porque no había fotos, lo mencioné un poquito de los que fueron heridos en Kelly Hill y cosas así, pero estoy dependiendo entonces que haya fotos para poder contar la historia. Y hay miles de fotos, pero no necesariamente de cada cosita que pasó, ¿no? Sí, algo que de este libro que voy a enseñar aquí como... Cogí una página random, para que vean un poco cómo es el libro. Pues mira, porque... yo te iba a sugerir que enseñara, o si quieres incluirlo en un punto, en esta cosa, el trailer del libro. Ah, sí, lo puedo poner al final, el trailer. Pero que ahí habla, muestra algunas de las páginas, y hay como 10 páginas, algunas páginas en color también. Ah, sí. Pero que lo que quería decir es porque hay veces que cuando es un libro independiente, autopublicado, it can go either way. Puede ser un libro que sea excelente en todos los aspectos y puede ser que no lo sea, ¿verdad? Como que no hay ese filtro necesariamente de una editorial. Y lo quería enseñar porque este libro parece un libro de editorial, o sea, es un libro bien profesional, como está editado, como está organizado, todas las fotos y todo. Y que, pues como tú dices, tiene todo el texto, está en inglés, está en español, y que, ¿verdad? Como que tú, anyway, estás contando la historia de lo que pasó, contextualizándolo todo. Pero como tú mencionas, y es muy cierto, el libro tiene muchas fotos y tiene muchos testimonios de
de distintas personas que estuvieron envueltas en estos conflictos y eso. Y para mí, pues, en ese sentido, yo lo veo como un libro bien valioso. Si alguien quiere decir que no está la historia completa o lo que sea, tú te estás enfocando en un aspecto de esta historia, igual que otro historiador se va a lo mejor enfocar en otro aspecto. Sí. Eso no es... Yo Sí, he bueno, tenido en mi página, hubo una vez alguien que yo recibo comentarios a veces así de que, pero no dijiste esto otro, y yo estoy como que, pero me estoy enfocando en esta parte, porque es lo que va, como que no sí, puedo sí. contar, no puedo escribirte una novela cada vez que voy a hacer un post de Instagram, como que... Pues mira, estos dos libros, Honor and Fidelity, que se puede conseguir en PDF en el internet, o se puede comprar en Amazon en físico, libro físico, y el libro de Harris, que está fuera de publicación, tienen la historia del 65 más narrativa, ¿no? Que es la historia, que no tiene alguna foto, pero eso, en otra palabra, ya lo han hecho, ¿para qué hacer lo mismo, verdad? Sí. Y la única preocupación mía, o no, que yo dije, yo podía haber puesto las fotos más grandes. En otras palabras, como yo he visto fotos, libros de fotografía donde ponen la página entera y se aprecia más la foto, es verdad. Pero entonces hubiese tenido que limitar cuántas fotos y eliminar un montón. Y ese era el punto de poder compartir más de 700 fotos, porque yo todavía me quedé con, yo no sé, ni he contado cuántas fotos tengo, 2,000, 3,000, 4,000, yo no he contado. Muchas se quedaron afuera, y muchos de los veteranos, que a veces las fotos no eran de buena calidad, estaban borrosas, estaban claras, estaban muy repetidas, muy similar a otras. Tuve que decidir, y aún así tengo 700 fotos. O yo incluyo por capítulo de tema algunas, y tuviste que cada capítulo es solamente como 2 o 3 páginas. Y todo tiene que ser en inglés y en español. Así que era decisión difícil, ¿no? Sí. Pero es un libro fácil de leer, se lee rápido, porque te dije, yo leí 50 páginas y yo leí 50 páginas como en un par de horas. Como que... Y eso que tú dices de las fotos, pues o sea, el hecho de que son chiquitas te da el beneficio de que de cierta manera son como viñetas, como tipo cómic. No es un cómic, por si acaso, pero como que es ese tipo de donde tienes como que un montón de escenas por página y vas construyendo una narrativa visual. A mí me parece como una aportación muy buena a la historia, y especialmente de Puerto Rico no hay, ya siglo XX sí, pero de Puerto Rico no hay muchas imágenes históricas que si uno va más para atrás. Y pensando, y aún, tú sabes, aún cuando hay fotos, como tú estás contando aquí, es un trabajo bien grande conseguirlas y reunirlas y organizarlas y sacarle cierta coherencia. A veces uno ve fotos por ahí sueltas de cosas y no necesariamente lo que te dice que es debajo de la descripción es lo que es. Y quién sabe, en 100 años o en 50 años, alguien tratando de averiguar del 65 de infantería y no encuentra fotos en ningún lado, pero está este libro. Sí, Y es ahí verdad. de repente entonces tiene esa documentación. Sí, estoy de acuerdo. Y aunque muchas sí ahora se consiguen en el internet del National Archives. El Library of Congress tiene muchos recursos. Sí. Pero hay muchas fotos de los veteranos y esas fotos no se consiguen. Y ellos me han dado el permiso para usarla en el libro. Y yo, como viste, yo traté de identificar. La otra cosa que no hice, que hubiese sido bien difícil, es a veces si tú notas algunas de esas fotos, dice quién está en la foto por nombre. Y eso es lo que le interesa a los familiares. Mi abuelo está ahí. Para yo entonces hacer otra lista al final para identificar por nombre, eso me hubiese tomado otro año, porque ese trabajo es muy grande, ¿no? Exacto. Pero no es perfecto. Siempre alguien se va a quedar. Pero hice lo mejor que pude y hasta ahora nadie había hecho algo así. No, yo pienso que es un trabajo excelente, es un trabajo brutal, y nada, de verdad, pienso que hacen falta más libros como este, que se enfoquen más en ese aspecto tanto de las experiencias humanas como de fotos, porque muchas veces ese no es el tipo de libro que se recopila, no es el tipo de historia que se cuenta cuando se habla de la historia de Puerto Rico. Y para mí es bien importante porque
Yo estoy muy orgullosa, no solamente de la película, pero del libro. Yo siento que hasta que mi película salió, um, se habían olvidado del servicio militar del puertorriqueño. Y no todo el mundo tiene que estar de acuerdo con eso, pero es una realidad. La realidad que muchos han servido, que no le habían dado crédito. Tú sabes que en 2016 le dieron la medalla de oro del Congreso. Y para mí, ese detalle es bien importante. Muchos han muerto, pero algunos todavía están vivos y ellos se sienten tan orgullosos de que finalmente han reconocido su servicio y su sacrificio y los que no regresaron, los que murieron allá. Así que para mí yo creo que parte de nuestra historia de Puerto Rico, pero también es parte de la historia de los Estados Unidos, porque Sí, ellos no, en la unidad americana de los Estados Unidos. sí. No son unas personas que hicieron un sacrificio brutal, independientemente de cómo tú te sientas de un montón de cosas, y también es parte de la experiencia de muchos puertorriqueños y si no de un puertorriqueño, a lo mejor de su abuelo o de su papá o de su bisabuelo. Y todo eso pues son cosas que se tienen, que se deben mirar. No importa lo que tú pienses de la relación de Puerto Rico con Estados Unidos, o no importa lo que tú pienses de la guerra, son cosas que es una historia importante que se debe conocer. Yo decidí que yo traté de decir la historia imparcial. En otras palabras, no traté de decir esto es bien, esto es mal, esto no. No, porque el punto es que yo quería decir la historia de los que sí fueron. Algunos no fueron, pero muchos sí fueron y aportaron. Y para mí eso es bien importante porque nadie había contado esa historia. Sí. No, y yo no veo aquí una como que de leer esto, lo que yo he leído, yo no tengo idea cuál es tu perspectiva sobre, o sea, es bien objetivo, es bien objetivo. Yo aprendí cuando estaba recaudando fondos para la película, me preguntaban, no importa dónde yo esté, porque esta es la historia de ellos. Sí, sí. No es la historia mía, no es la historia de ellos. Y si no me creen, oigan las palabras de ellos, que sale de la boca de ellos, ¿verdad? No de la mía. Y que algo que quería decir del Library of Congress, me imagino que son los National Archives en Internet, es que a veces... No, el Library of Congress es un edificio aparte, separado. Pero yo digo el website. Hay un website del Library of Congress donde uno puede también buscar separado fotos del National Archives. Son dos cosas distintas. Ok. Sí. Es que a veces es bien difícil encontrar fotos porque tú puedes escribir Puerto Rico y te van a salir un montón de fotos. Pero hay veces que ellos escriben que son Puerto Rico, no Puerto Rico, no necesariamente te van a salir en el search. Hay veces que el nombre está en español, hay veces que está en inglés, hay veces que tú no sabes ni cómo ellos tradujeron las cosas. Hay veces que es bien difícil, hacer el search, aunque haya recursos disponibles. Que también en ese sentido, pues, por eso era que decía que para mí es bueno tenerlo todo reunido en un libro, porque es challenging a veces. Yo fui al National Archives como 4 o 5 veces cuando estaba haciendo la película. También ahí encontré pietaje archívico para la película de ellos en Corea y muchas fotos, pero es mucho trabajo. Hay videos de ellos en la guerra. En la película mía. Okay. No te preocupes que yo te voy a enviar para que lo veas. Sí, la quiero ver. Gratis. Sí. Para que debería de haberla visto antes de esta entrevista. Pero sí. Por si acaso, para los que están escuchando, estamos grabando esto. Yo te conocí hace como 6 días. Sí. Yo te conocí el sábado y estamos grabando esto el viernes. Es importante que le digas a las personas que la razón que adelantamos es porque hay una venta para el libro. Que exacto. El precio regular $39.99, que se consigue en borinqueniers.com o en Amazon, pero hasta el 31 de octubre, que es la semana que viene, está en venta por $34.99. Y eso es porque el mes de octubre se cumple el aniversario cuando lancé el libro el año pasado. Exacto. Ahora mismo el libro está en especial hasta el 31 de octubre. Sí. Así que esta entrevista va a salir hoy mismo o si pasa algo, a lo mejor mañana por la mañana, pero esta entrevista va a salir bien rush. Yo casi siempre las tiro como una semana después, pero esta va a salir ya. Sí, que por ahí vienen las Navidades.
Así que cuando yo hice muchos eventos de libros, Ave María, una persona compraba 5 o 6 libros y se los regalaba a los veteranos en la familia de ellos para las Navidades. Exacto, exacto. Sí, las Navidades, que es verdad que es esto es un buen regalo para mucha gente, especialmente yo creo que para los abuelos que les gustan la Segunda Guerra Mundial y los documentales de la guerra y esas cosas. Y nada, pongo el trailer ahora del... Sí, sí. Déjame ver. No Pero sé. ¿voy a regresar o lo vas a terminar aquí? Como tú, No, para darte las gracias. Bueno, pensaba poner el trailer y entonces concluimos. Sí, Ok, pásalo. sí. Déjame. Ay, espérate. Esto estaba playing. Déjame darle para el principio. Y. ¿Cómo es aquí? Share screen. Ok. ¿Lo estás viendo? Sí. Abre la pantalla, big. Ahí, ok. Hi, this is Noemi Figueroa Soule, producer of the PBS documentary film The Borinqueneers, which profiled the history of the Puerto Rican 65th Infantry Regiment, the only Hispanic segregated unit in Army history. I'm proud to announce the publication of The Borinqueneers, A Visual History of the 65th Infantry Regiment, an inspiring collection of more than 700 rare photographs tracing the glorious history of this regiment. This bilingual, limited edition illustrates its service since its origin in 1899 through 2 world wars and the Korean War. With 10 pages in color, the historical content and veteran quotes in both English and Spanish provide an in-depth perspective about the service of one of the country's last segregated military units. Recipients of the Congressional Gold Medal, the unit's trajectory comes to life as they train and fight in Puerto Rico, Panama, Europe, and Korea. This coffee table-sized deluxe book provides a rich legacy of the Borinqueneers' valiant service to our country and is sure to become a valuable collector's item. Purchase your copy now. Te mandé el video equivocado porque estaba supuesto decir Amazon y borinqueneers.com. Ok. Ups. No, está bien. Ya lo podemos decir ahora, borinqueneers.com. Ok. Si lo quieren conseguir en especial, ¿dónde es que lo pueden conseguir con el descuento? Los dos lugares lo tengo en venta hasta el 31 de octubre, no importa. Okay. Pero si lo compran en Amazon, le pido que escriban una reseña, porque tenemos hasta ahora 26 reseñas de 5 estrellas. Wow. No, nadie ha dado menos de 5 estrellas y a mí me encanta recibir las reseñas de 5 estrellas. No estoy diciéndole que le tienen que dar 5 estrellas, pero no quisiera tener más estrellas, ¿no? Que yo he visto algunos libros tienen 1000 reseñas y qué sé yo qué. Tampoco es un reto para que no le den 5 estrellas. ¿Verdad? No, que sea una reseña honesta, ¿no? Sí. Pero tiene 26 reseñas, eso es un montón en Amazon. Y entonces, porque yo lo he visto también está en alguna librería local en Puerto Rico. Yo lo he visto en la librería de San Cristóbal y del Morro. Sí, siempre ellos tienen el DVD. Creo que quizá pararon de incluir el DVD, pero tienen yo tengo otros productos. Tengo la gorrita, que es del 65 de infantería, pancha, tengo la insignia del 65, ¿qué más? Otras cosas, t-shirt, no sé, no me acuerdo qué y también en la página web de mía también tengo otros productos. El año pasado, cuando lancé el libro, muchas librerías en Puerto Rico lo tenían, pero eso cuando tenía una distribuidora allá, en todas las librerías. Pero de que yo sepa, terminaron el libro y no han ordenado más libros. Uno de los problemas que tengo es que el libro pesa
es grande, 2,5 libras, y para enviarlo a Puerto Rico es caro, aunque se manda media mail, ¿no? Y entonces las librerías no quieren compartir en el gasto del envío. Ok, sí. Sí, eso es lo que estábamos hablando ahorita, de lo difícil que es distribuir a veces. Pero ¿y allí en las tiendas del Morro y Fuerte San Cristóbal, ellos hace 15 años están comprando mis productos y venden muy bien el libro. Venden muy bien. Sí, pues yo lo he visto, yo creo que yo lo vi allí recientemente, a menos que estés recordando mal, pero yo creo que yo lo vi hace poco. Sí, porque yo le mandé una caja hace 3 semanas, algo así. Sí. Pues, si te quieren buscar, tienes el website, borinqueniers.com, y ¿dónde te pueden encontrar también en las redes sociales si te quisieran buscar por ahí? Tengo una página de Facebook, Borinqueniers Documentary Film, yo creo. Tengo Instagram, también tienen que buscar, yo ni me acuerdo los nombres, pero yo tengo páginas de Instagram y Twitter, pero no soy amante a los medios sociales, escribo más en Facebook. Y de vez en cuando yo estoy anunciando cosas. Por ejemplo, tengo un evento de firma y presentación PowerPoint en Tampa el 12 de noviembre para el Día de Veterano, ¿no? El Día de Veterano. Y en el Gasparilla Rum Bar, Gasparilla Rum Bar, co-auspiciado por una librería local, Bookends. Y voy a tener esa. También pueden, si le interesa, con fotos diferentes, está en la presentación virtual que yo hice en Coloqueo del Instituto de Cultura Puertorriqueña, y ese video se encuentra en YouTube. Si buscan Coloqueo Borinqueniers, lo pueden ver. Y hice una presentación más amplia. Con diferentes fotos. Cada vez que hago algo, hago diferentes fotos. Bueno, sí, si tienes miles de fotos, ahí puedes. Bueno, fotos que usé en el libro, aunque las fotos de los hermanos de Hostos no están en el libro, pero eso sí lo incluí en el directorio, porque yo publico un directorio, como, este es el último, 2003, la 3ª edición, y este era más como un yearbook, con fotos que me han mandado de los veteranos, y tiene la lista de bajas, la lista de los que recibieron premios, los que fueron muertos en acción, estadísticas. Y pero eso es más como un libro de referencia. Pero qué cool. Y nada, gracias, Noemí, por aceptar la invitación para venir a este podcast. Para mí fue un placer y estoy encantada. Quiero terminar el libro tuyo que yo comencé a leer. Gracias por regalármelo. Y felicidades a ti y que tú ganaste también el premio del International Book Awards, y que sigas con lo que estás haciendo con la historia de Puerto Rico, que a mí me encanta, y mezclándolo con ficción en tus libros. I love it. Gracias. Pues nada, te deseo mucho éxito, que se sigan vendiendo estos libros, y porque de verdad vale la pena, es muy bueno. Y nada, hasta la próxima.